Grupo ARH Laboratorios. Hola, buenos días. Mi nombre es Lucía Carolina Gómez Rodríguez y soy responsable del área de diagnóstico molecular. Y hoy vamos a hablar sobre inmunocromatografía y biología molecular. Para iniciar es importante mencionar algunas definiciones como anticuerpo y antígeno. Los anticuerpos, también conocidos como inmunoglobulinas, son proteínas sintetizadas por linfocitos B y aparecen durante la presentación de un antígeno. Por otro lado, un antígeno es toda estructura reconocida por anticuerpos. Es importante mencionar que el antígeno también es un tipo de proteína. La inmunocromatografía es una técnica inmunológica para la detección de la presencia o ausencia de un antígeno o bien un anticuerpo. Estas técnicas detectan la presencia de microorganismos en diferentes tipos de muestras clínicas, pueden ser suero, heces y orina. Este tipo de pruebas son de cribado, es decir, que todos los resultados que sean positivos van a requerir de una confirmación posterior mediante pruebas confirmatorias, como puede ser el caso de biología molecular. Para entender un poco más sobre las técnicas de inmunocromatografía, estas pruebas también son conocidas como pruebas rápidas porque tienden a durar incluso menos de 30 minutos su proceso y obtener un resultado. De manera general, estas pruebas están compuestas por una membrana de nitrocelulosa de 4 partes principalmente. La primera va a ser una almohadilla de muestra. La segunda es una almohadilla conjugada donde se van a encontrar ya sean antígenos o anticuerpos conjugados con oro coloidal, el cual va a ser un tipo de marcador que nos va a permitir detectar en la línea de test y en la línea de control algún resultado. Por otro lado, biología molecular tuvo su desarrollo debido a la dificultad de detectar un patógeno mediante microbiología clásica, ya que la microbiología clásica tarda incluso más de 3 días. Por esto, el fundamento de la biología molecular o la reacción en cadena de la polimerasa PCR es que amplifica o multiplica exponencialmente una secuencia específica de ADN, sintetizando grandes cantidades de un segmento específico a partir de cantidades inferiores a 1 microgramo, o incluso podríamos decir que a partir de una sola molécula de ADN logra realizar esta amplificación. El diagnóstico molecular, como ya mencionamos, se desarrolló debido a las condiciones de cultivo y a obtenciones de muestras adecuadas, que son factores que llegaron a afectar el diagnóstico microbiológico de manera tradicional. Algunas de las ventajas del diagnóstico molecular es la alta sensibilidad, la alta especificidad y la rapidez con que podemos obtener un resultado, a diferencia o comparándolo con la microbiología clásica. Cuando trabajamos con cultivos obtenemos un resultado confirmatorio incluso hasta después de 3 días, cuando también la toma de muestra y su transporte suele ser un poco más complicado que una toma de muestra para diagnóstico molecular. Además, como mencionamos al principio, si se realiza primero una prueba rápida o una prueba de cribado y esta sale positiva, a partir del diagnóstico molecular son las pruebas confirmatorias, y la mayoría de las veces también son conocidas como pruebas del gold estándar. En Grupo RH trabajamos con el diagnóstico molecular y se manejan paneles principalmente para enfermedades de transmisión sexual, ya que para la identificación de la mayoría de los agentes etiológicos suele ser un poco tardada, y con la ayuda del diagnóstico molecular podemos hacer un diagnóstico mucho más certero y más rápido y confiable. Es importante mencionar que las enfermedades de transmisión sexual son una prioridad para la salud pública mundial debido a la alta morbilidad que se asocia a estas infecciones. La estrategia para controlar este tipo de infecciones es promover el comportamiento sexual seguro, diagnóstico y un tratamiento temprano. La carga de morbilidad y mortalidad a nivel mundial derivada de patógenos de transmisión sexual comprende la calidad de vida. Este tipo de enfermedades
facilitan la transmisión de virus y pueden provocar cambios celulares que pueden preceder a algún tipo de cáncer. La etiología de las enfermedades de transmisión sexual, como su nombre lo menciona, se debe a más de 30 microorganismos bacterianos, virales y parasitarios. Los principales agentes etiológicos son Treponema pallidum, Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis, tricomonas vaginales, el virus del papiloma humano, hepatitis, herpes del virus simple tipo 1 y tipo 2 y el virus de inmunodeficiencia humana. Para el diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual se contemplan 3 tipos de pruebas. La primera puede ser un cultivo microbiológico, pero no todos los agentes etiológicos que causen este tipo de enfermedades se pueden cultivar. Es muy tardado. Otra forma de diagnosticar puede ser a partir de una observación en fresco, pero de igual forma no todas se pueden identificar a partir de una observación en fresco, solamente algunos como por ejemplo tricomonas vaginalis. Otra forma de diagnóstico de detección es a partir de pruebas rápidas. Sin embargo, como ya se mencionó, si estas salen positivas, deben ser corroboradas con una prueba confirmatoria. Finalmente se tiene el diagnóstico molecular y en grupo ARH tenemos un panel donde podemos identificar 12 agentes patológicos para enfermedades de transmisión sexual de manera simultánea, lo cual hace que sea un diagnóstico más rápido y más certero y que además podemos identificar fácilmente algún tipo de coinfección con 2 o más agentes etiológicos. El virus del papiloma humano también es un agente etiológico importante para la causa de un tipo de enfermedad de transmisión sexual y es el principal agente causal del cáncer cervicouterino. Se encuentra principalmente en el 99.7% de los casos de cáncer. El VPH afecta tanto a hombres y mujeres. Sin embargo, a los hombres se les ha asociado a lesiones como verrugas anogenitales y a neoplasias intraepiteliales de pene y ano. Generalmente se cataloga al hombre como un vector silencioso de este microorganismo, ya que a pesar de jugar un papel muy importante en la transmisión del virus, solo el 1% de ellos llega a experimentar algún tipo de signo o síntoma clínico. Para la detección del VPH, en el caso de los hombres, solamente está recomendado el diagnóstico molecular. Sin embargo, para mujeres existe la citología cérvico-vaginal o también conocido como Papa Nicolau. En esta prueba podemos identificar cambios celulares morfológicos. Sin embargo, estos cambios morfológicos solo van a ser detectables después de un descontrol molecular y a la integración como tal del virus en el genoma del huésped. Además, en el Papa Nicolau puede haber una mala interpretación o un error en la toma de muestra y puede ocasionar falsos negativos de entre 15 y el 50%. Sin embargo, a partir del diagnóstico molecular se tiene una mayor sensibilidad y mayor especificidad y no corremos el riesgo de una mala interpretación o de falsos negativos. En Grupo RH Laboratorios contamos con un panel de genotipificación de VPH, el cual nos permite identificar 36 tipos de VPH de manera simultánea, que son 18 genotipos de alto riesgo y 18 genotipos de bajo riesgo. Es importante mencionar que los genotipos de alto riesgo tienden a desarrollarse a cáncer, mientras que los de bajo riesgo presentan síntomas como verrugas, llagas, laceraciones y se puede controlar más fácilmente. En este caso les presento un caso clínico de una paciente femenina de 26 años que se realiza un Papa Nicolau como chequeo y un panel de VPH. Refiere que siente una bolita en la zona genital interna y decide ir al médico ya con los resultados de sus estudios. Para la interpretación del Papa Nicolau es negativa, es decir, que no se encuentran lesiones intraepiteliales o alguna malignidad. Sin embargo, en el resultado de su VPH, este se encuentra positivo a un genotipo de alto riesgo. Y es aquí donde podemos confirmar que el Papa Nicolau o la citología cérvico-vaginal no es una prueba confirmatoria
para detectar algún tipo de cáncer. Solamente, como se dijo anteriormente, cuando ya hay un descontrol intraepitelial o ya hay una malignidad dentro del genoma del huésped. En esta tabla encontramos las principales diferencias entre pruebas rápidas o inmunocromatografía y el diagnóstico molecular o PCR. Podemos ver que la sensibilidad en las pruebas inmunocromatográficas es de un 90%, a diferencia del diagnóstico molecular, que es del 99%. Rapidez. En este caso, las pruebas rápidas van a tardar de 10 a 20 minutos, mientras que la PCR puede durar hasta 4 horas. La facilidad de manejo para las pruebas rápidas es muy alta, ya que no se necesitan condiciones especiales ni algún área especial para el desarrollo de estas. Sin embargo, para el diagnóstico molecular sí se requiere de mayor cantidad de equipos, mayor preparación al personal y sobre todo de tener áreas de trabajo especiales para ellas. Los costos de las pruebas rápidas son más bajos a comparación del diagnóstico molecular. El tipo de muestra, tanto para pruebas rápidas como para PCR, pueden ser diferentes, como suero, plasma, heces, exudados y cualquier fluido corporal. Para la detección molecular es suficiente una molécula de ADN para poder realizar la amplificación y obtener un resultado confirmatorio. En pruebas rápidas se pueden detectar incluso hasta 2 microorganismos, una coinfección de máximo 2 microorganismos, mientras que para el diagnóstico molecular podemos hacer una identificación múltiple. Como les mencioné, en el panel de transmisión podemos identificar hasta 12 microorganismos de manera simultánea y en el panel de VPH podemos identificar hasta 36 genotipos de manera simultánea. Por otro lado, las pruebas rápidas presentan una desventaja muy fuerte, que son las reacciones cruzadas. Por otro lado, la PCR difícilmente vamos a encontrar algún tipo de reacción cruzada o algún falso positivo, falso negativo. Es importante mencionar cuándo se debe elegir un diagnóstico molecular. Estas decisiones se van a tomar en base a la necesidad rápida de un diagnóstico, identificación de múltiples microorganismos, identificar genes de resistencia, identificación de microorganismos no cultivables y para la confirmación de pruebas de cribado. Por su atención, muchas gracias. Tu salud merece calidad y te vamos a cuidar, mirando bien lo que hay en ti. Grupo ARH, laboratorio